Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo en el nombre del Señor. Gracia y paz. Hemos estado conversando acerca de la vida de Jesús, de su naturaleza divina, de su naturaleza humana, de lo que Él hizo a través de su paso por la tierra. Y hoy día hablaremos sobre un tema maravilloso que es la kenosis. Ese despojo que hizo ese Dios Hijo de sí mismo. Maravilloso, un estudio, una reflexión maravillosa. Y quiero invitarte a que tengamos un texto clave para mirar este estudio que se encuentra en Filipenses 2, que es maravilloso, desde el 5 al 8, tomando la idea y parafraseando un poco este mensaje. Dice, hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, en Cristo Jesús. Haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es como un resumen del Evangelio si tú lo miras desde esa perspectiva. Tomando este texto base, este texto maravilloso que se encuentra en el libro de Filipenses, te quiero invitar a que demos inicio a esta reflexión y podamos orar a este Dios maravilloso que se despojó de su propia naturaleza, se despojó de sí mismo estando en la condición de Dios para hacerse uno semejante a los hombres, vivir como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero invitarte a que podamos orar. Querido Señor, te damos las gracias por tu maravilloso y magnífico amor, porque la reflexión está orientada principalmente en tu amor, en el cómo tú te despojaste de ti mismo, Señor, en cómo también tú te entregaste por nosotros hasta la muerte y la muerte de cruz. Señor, acompáñanos a poder entender y comprender tu palabra, a poder entender tu ministerio y a aprender a entender este misterio maravilloso que es la kenosis. Señor, acompáñanos para que podamos también estar llenos del Espíritu Santo y poder vincularnos contigo a través de tu palabra, Señor. Que seas tú la guía, Señor, a través de tu palabra, a través de estos versículos que pedimos que las personas puedan leer y crean su propia interpretación a la luz de la palabra, pero a la luz principalmente del Espíritu Santo. Señor, acompáñenos para esta comprensión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, quiero que podamos mirar algunas cosas importantes desde el punto de vista histórico y, por qué no decirlo, doctrinal, acerca de cómo es esta encarnación del verbo, como dice Juan, y el verbo se hizo carne. El verbo divino, la encarnación del Hijo de Dios, del Dios Hijo. Ha sido un tema que ha generado las mayores controversias y teorías respecto de quién es Jesús el Cristo, el verbo encarnado. Estas discusiones siempre dan como resultado la generación de una ardua polémica. Ya lo citamos hace algunas reflexiones atrás que se han originado muchas tesis sobre este tema que han intentado explicar en forma racional a la luz de la limitación humana el cómo se dio la existencia plena de Dios en la encarnación de Jesucristo, con sus dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Y podemos destacar que en los siglos cuarto y quinto hubo grandes divergencias al respecto de la naturaleza de Jesús. A partir de esta descripción de la encarnación del verbo, de acuerdo a lo que se expone en la palabra, a través del Evangelio de Juan, dice que el verbo se hizo carne. Juan 1:4.
Del mismo modo, otro pasaje de la Escritura apunta hacia esa dirección y es en ese sentido que fue una de las bases para muchos, una discusión que se encuentra en Filipenses 2:7, que dice que se despojó de sí mismo y tomó una condición de siervo, lo que habíamos tomado como texto de anclaje, como texto base. La encarnación de Jesús está expuesta en estos pasajes como una aproximación de la naturaleza humana y que Cristo se humilló tomando una forma de siervo, como mostró en su liderazgo, un liderazgo servil. Es eso lo que se ha dicho. En tanto, las discusiones fueron siempre más allá de lo que estaba escrito y giraron principalmente en torno a cómo esto sucedió, o mejor, cómo funciona la encarnación. Y las preguntas son como, ¿cómo podría ser Dios? ¿Cómo Dios se hizo hombre sin echar mano de sus atributos? ¿Cómo Jesús podría en su naturaleza y en su condición y en su conciencia humana darse cuenta de que Él era una persona divina? Principalmente Él se despojó de sí mismo y vivió por fe. Eh, la gran apuesta de Dios frente a este tema es que Jesús aprendió a vivir por fe, porque Él tuvo que creer en lo que su madre le dijo, en lo que su padre le dijo, en que se le apareció a ambos un ángel, en que Él les dijo que iba a ser el Cristo, etcétera, etcétera. Y tuvo que aprender a vivir por fe y haciendo en vida y en su carne lo que aprendió de sus padres de pequeño. Y Él encarnó lo que debía de creer. Me parece extraordinario, me parece maravilloso que así Él se hizo y se construyó a sí mismo. Antes de iniciar cualquier lectura de la Biblia, del texto sagrado, conviene recordar que se debe tener humildad frente a la palabra de Dios. Un lector estudioso es aquel que busca con sinceridad, más que entender, es el vivir el Evangelio, el hacerlo carne. Debe estar consciente que Dios solo es conocido si, cómo, cuándo y por quién el que quiere que lo conozcan. Por esto, la humildad debe estar presente en tu corazón y en el mío, en nuestra mente, la humildad de mente y de corazón, para que todos los que siguen a aquel Jesús que Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta teoría del despojo o teoría kenótica, eh, en términos de origen histórico, se puede afirmar que fue a partir del siglo XVII, en sus inicios, que ocurrió una gran controversia entre algunos teólogos luteranos que estaban ligados a dos universidades, en las que estaban en discusión sobre el hecho de que ninguno de los evangelios mencione de que los atributos de Jesucristo en el periodo de su ministerio, ni se haya usado ninguno de los atributos de la divinidad, tales como la omnisciencia, la omnipotencia. A partir de esta posible constatación surgen dos corrientes, dos vertientes. La primera se refiere al hecho de que Jesús había usado sus atributos de manera secreta, como escondida. Pero Jesús no es así, no es de esconderse. Y esta perspectiva, a esta tesis, a esta mirada se le llama cripsis. Y la segunda apunta a lo que tiene que ver con lo que muchos de los cristianos creemos, que es que apuntaba a que él se abstuviera totalmente de los atributos, dando origen a lo que vino a ser la teoría de la kenosis. La reflexión al respecto de la encarnación de Dios, del Dios Hijo, y su vaciamiento o pérdida total o deshabilitación divina, conforme a lo que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, gana en ese sentido
algunos caracteres complejos y oscuros y contradictorios para algunos. Eh, Se puede marcar como exponente notable a esta teoría quenótica varios pensamientos de algunos autores, destacando este versículo de Filipenses 2:7, que aborda la apropiación de la naturaleza humana como un vaciamiento de la divinidad en la persona de Jesucristo, en la persona y el actuar de Jesús. Eh, es profundamente interesante estas miradas. Las afirmaciones y conclusiones de los teólogos que defendían esta teoría del vaciamiento, la teoría kenótica, fueron combatidas en sus bases y es muy importante destacar en cuanto a la coherencia de lo que está escrito en el texto sagrado acerca de Jesucristo, sobre su naturaleza del Verbo Divino, su conciencia plena, su personalidad única, su mantenimiento de las funciones de poder comprender y ser el sostenedor del universo, y la Trinidad divina. La primera instancia para refutar la teoría del vaciamiento es presentando la naturaleza y la función de Jesucristo como mantenedor del universo en la Biblia. Y sobre el Nuevo Testamento deja claro que Jesús sustenta todas las cosas conforme está explicado en la carta de los Hebreos, dando el capítulo 1, verso 3 que dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra o derecha del Padre en las alturas. En este mismo sentido, en esta misma perspectiva, tenemos a Colosenses 1:17 que dice el texto, y el que es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Incluso hay que recordar que los discípulos vieron su gloria conforme está escrito en el Evangelio de Juan 1:14. Por último, y no en este sentido menos importante, se debe destacar que Jesús afirma que Él, Dios Padre, trabaja y continúa trabajando, y esto es un ejemplo de sanación milagrosa en beneficio de la vida, según está escrito. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Así es que no se encuentra ningún asidero a la afirmación de que haya renunciado o haya tenido que renunciar y abandonar todos sus atributos de omnisciencia y omnipotencia, así como de las funciones de sustentar y mantener el universo. Pero esto es muy interesante porque esto, en el fondo, Jesús tenía que creerlo por fe, porque él estaba en una condición humana. Eh, Si bien es cierto, él entendía y creyó que él era el Cristo y entendió su condición de Cristo como un Dios Hijo, también entendía que él vino en una condición humana. Eso para que tú lo sigas comprendiendo. Segundo lugar, eh, al admitir que la totalidad de los atributos divinos, en este sentido, al encarnarse como había cambiado de naturaleza, esta posición de la teoría del vaciamiento es contradictoria en relación al texto bíblico que nos garantiza que Dios jamás cambió conforme está escrito en los textos de Malaquías 3:6, Santiago 1:17, así que como en la carta de los Hebreos 13:8, respectivamente, los cuales dicen, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces,
podemos decir que Jesús, si bien es cierto, se despoja de su naturaleza divina y viene a la tierra como un hombre, él debe creer y debe experimentar y debe vivir entendiendo que Él es Dios con nosotros aquí en la tierra. Jesús también no posee o presenta ningún atributo divino, por lo menos en su existencia se derrumba por medio del Evangelio y carta. Por ejemplo, como una de las actuaciones divinas que él experimentó durante su ministerio en la tierra, tenemos el texto de Marcos 4:41, donde está muy claro que Jesús ejerce dominio sobre la naturaleza, sobre toda la naturaleza, pues hasta el viento y el mar le obedecen. Esto provocó un temor grandísimo en los discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues en este sentido, en Cristo había corporalmente toda la plenitud de la deidad, conforme está escrito en Colosenses 2:9. También podemos ver en Mateo 11:28 que nuestro Señor Jesús reivindica el poder de cargar todas las cargas del mundo, todos los pecados, ¿cierto? Venir a mí todos los que estáis cargados y trabajados, o trabajados y cargados, pues yo os haré descansar. Eso lo puede hacer un hombre, jamás llevar todos los pecados, e incluso de los que le estaba predicando o a quien le estaba impartiendo la palabra en ese momento. Pero sabemos que este mensaje era para toda la humanidad, que Él iba a llevar todos nuestros pecados. Entonces Jesús también tenía por fe claridad de que Él era el Dios con nosotros. Él entendió e hizo claridad de la palabra entendiendo este tema. O sea, no era un hombre desprovisto de esta naturaleza divina que también coexistía en él. Finalmente, también cabe destacar que hay personas que defienden esta teoría basándose en este versículo que es, si bien es cierto, es hermoso, eh, pero dice también en el Antiguo Testamento lo que se refuta por lo escrito en los textos de Mateo, que dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que Jesús vino a parafrasear también un mensaje de las Escrituras. Mateo 5, 18 al 19 dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiera uno de los mandamientos, por el más pequeño que éste sea, y así lo enseñara a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare ¿cierto? Va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y lo que dice Juan también, Juan 10:35, que escribe él, ¿cierto? Si los que oyeren la palabra de Dios, que él lo llamó dioses y la escritura no se puede anular. Así que queda claro que esta teoría gnótica
termina por entrar en directa contradicción con los textos sagrados los textos sagrados, no encontrando ningún sustento para esta tesis que se ha expuesto a través de los siglos. Entre tanto, es evidente que no se puede negar el texto de Filipenses 2:7 y es maravilloso, pues de hecho está escrito, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que, ¿de qué se vació Jesús? Esa es la pregunta. ¿De qué se despojó Jesús? ¿Cómo puedo comprender esta afirmación? Al examinar la escritura y principalmente el texto de Colosenses 2:5 al 11, se ve a Jesucristo sustituyendo en forma de Dios y de que se despojó. No se puede ignorar ni negar lo que está escrito. Del mismo modo, no se puede ignorar que siendo rico, Él se hizo pobre. Jesús, en ese sentido, sí experimentó una transformación. La palabra griega que forma el término de existiendo, él sustituía en forma de Dios. Él sustituía en forma de Dios. La palabra griega para forma que es utilizada en este texto presupone que hay una total semejanza con lo que es esencial e intrínseco en Dios, algo que hace parte de la naturaleza del ser de Dios y que se refleja en Jesucristo. De este modo tenemos que esencialmente Él es Dios, Dios con nosotros. Así que lo que tiene el Nuevo Testamento de que es la forma, Filipenses 2:6, o la imagen, Colosenses 1:15, y la gloria, Santiago 2:1, pertenece a Jesucristo como también pertenecen a Dios el Padre. Desde esta perspectiva, entonces podemos encontrar alguna forma de responder de qué se vació, de qué se despojó, de qué gloria es la que Jesús dejó. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Ahora pues, glorifícame, Padre, al lado tuyo, con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. De ese modo, cuando Pablo dice que Cristo se vació de sí mismo o se vació a sí mismo, él no está haciendo un retrato de Cristo como si fuese un recipiente donde se podría poner o sacar atributos. El propósito de este pasaje es mostrar la grandeza de Jesús, también mostrar su humildad, haciendo en este caso que los filipenses recuerden el sacrificio efectuado por Jesús. En este sentido, él los estaba previniendo contra las disputas y las vanaglorias y al mismo tiempo animando a los creyentes a practicar la abnegación y así preservar la unidad alrededor del Evangelio. Este Jesús se despojó de estas de características divinas y vino a vivir semejante como los hombres porque era necesario y era necesario que él creyese por fe, que él experimentara el amor, que él experimentara su pasión y su entrega completa, pero viviendo como el Dios con nosotros, como eso que estaba prometido en el antiguo pacto. Es complejo y es difícil, porque el Señor vivió con estas dos naturalezas. Y claro que es difícil entenderlo, claro que es complejo comprenderlo, pero es importante que tú también entiendas de que Dios
estuvo unido plenamente con su Padre y plenamente con el Espíritu Santo para poder comprender, entender, vivir y experimentar, mostrarse como ese Dios hombre. Espero que esto te ayude a comprender también y que también te haga reflexionar acerca de la importante y fundamental que fue tener a un Dios plenamente hombre, pero un hombre plenamente Dios. Que el Señor te acompañe, te bendiga, gracias y paz.